Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Muy buenos días para los que nos ven en el día, muy buenas tardes para los que nos pueden ver en la tarde y muy buenas noches para la familia del Zoom que nos ve cada noche a través de estos medios. Es una bendición, es un gozo poder reunirnos para aprender de nuestro Señor. Estas lecciones bíblicas evidentemente van edificando nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual, hasta que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que mis hermanos, una noche más de estudio es un paso más a la gloria. ¿Ven? Sí, así es. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. En esta oportunidad hemos titulado el tema de la lección El ángel de Jehová. Mucho se ha hablado sobre los ángeles, se habla y se seguirá hablando acerca de los ángeles. Muchas de ellos obviamente de una manera equivocada, distorsionada, que nosotros vamos a la luz de la palabra de Dios, vamos a enseñar lo que realmente son los ángeles. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para la administración de los hijos de Dios. Están al servicio de los hijos de Dios, o sea, de nosotros. Pienso que ellos cumplen varias funciones, pero las más importantes son en el cielo la alabanza y la adoración de Dios. Y la otra es ser mensajeros de Dios. Y la otra es cuidar, proteger, guardar y asistir a los hijos de Dios. Fíjese, vamos sustentando, digamos, el mensaje a la luz de la palabra del Señor. Nos preciamos aquí de ser bíblicos y de compartir un mensaje cristocéntrico que podemos dar libertad, podemos pedir, podemos en el nombre de Jesús clamar para que el Señor sea dándonos de su Espíritu Santo. Amén. Para poder entender su palabra. De otra manera, estarían sellados nuestros ojos, cegados a poder entender los misterios que están escritos y contenidos aquí en su palabra. Voy a leer Hebreos capítulo 1 del 5 en adelante, y sobre eso vamos a ir sustentando la meditación de hoy. Dice así Hebreos capítulo 1 verso del 5 en adelante, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, el verso 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación?
Aquí creo que Hebreos nos da una definición clara de lo que son los ángeles. Los ángeles son seres creados por Dios, no son hijos de Dios, son creación de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Amén? Por ejemplo, el Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En la Guerra de los 6 días, en junio de 1967, ¿no? Egipto, Jordania, Irak, Siria hacen una coalición de países árabes para atacar a Israel, para desaparecerlo del mapa, para borrarlo para siempre de la faz de la tierra al pueblo judío. Esta guerra la ganó Israel de una manera sorprendente, contra todo pronóstico. Nadie daba nada a favor de Israel porque era imposible que Israel podría ganar esa guerra, ¿verdad? Todos los árabes eran mucho más numerosos en tropas y mejor armados que los israelitas. Luego de esta gran hazaña bélica, que solo duró 6 días, por eso es que se llama la Guerra de los 6 días, entrevistaron a los soldados de Israel y también a los soldados árabes para que contaran sus experiencias, realmente qué pasó allí en esa guerra. Uno de los relatos es el siguiente: un pequeño grupo de soldados israelíes estaban perdidos en el desierto, sin municiones, tratando de encontrar algún lugar donde esconderse, cuando fueron alcanzados por los árabes. Ya no tenían escapatoria ante la superioridad de los árabes. Cuando los iban a fusilar, los árabes salieron huyendo en pánico, despavoridos, sin hacer ningún disparo. Luego de la guerra les entrevistaron a estos soldados árabes por qué no ultimaron a esos pocos judíos, ¿no?, que estaban cansados, desfallecidos y sin municiones. Ellos dijeron, no podíamos, detrás de ellos había un ejército de ángeles muy bien armados que nos estaban apuntando. O sea, había un grupito de soldados judíos que estaban cansados, perdidos por ahí, y se encuentran con un pelotón de la coalición árabe que fácilmente los podían eliminar en un instante, pero allí viene lo sobrenatural. Los árabes vieron que alrededor de los judíos habían unos ángeles muy armados y que los estaban apuntando a la cabeza. Durante esta misma guerra, un soldado judío igual estaba perdido en el desierto, sus compañeros habían muerto, caminaba sin rumbo. De pronto, sin saberlo, se dirigió a un campamento donde habían 1,000 soldados árabes, una guarnición de 1,000 soldados árabes, ¿no? Y de una manera inexplicable, los 1,000 soldados árabes, al ver al soldado judío, se rindieron y entregaron sus armas, los 1,000 soldados árabes, ¿no? Al rato llegaron un grupo de judíos y los tomaron prisioneros a los 1,000 y les preguntaron por qué se habían rendido ante un solo judío. Ellos dijeron, el judío no estaba solo, venía con un ejército de ángeles, millares de ángeles muy bien armados, contra los cuales no podíamos hacer absolutamente nada más que rendirnos. Interesante, ¿verdad? Cómo la palabra del Señor se cumple. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Entonces, en esta actividad de los ángeles, mis hermanos, no ha terminado. O sea, no solamente fue en el tiempo, en tiempos pasados o en el tiempo de la Guerra de los 6 días en junio de 1967, no. Existe hoy también. Hoy también hay actividad de ángeles. No los vemos, son invisibles, pero sí están ministrándole a usted, cuidando de usted. Es más, muchas veces los ángeles lo han defendido de peligros inminentes y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Solo ellos cumplieron, lo defendieron, lo cuidaron, lo protegieron y cumplieron la función para la cual ellos están en esta tierra. La actividad angelical en favor de los hijos de Dios es una de las verdades que aparecen registradas en las Escrituras unas 300 veces. O sea, más o menos unas 300 veces la Biblia habla de la actividad de los ángeles, ¿no? Ahora, déjeme aclarar algo antes que se me olvide.
Los ángeles son seres espirituales muy poderosos, creados por Dios, son creación de Dios, no son hijos de Dios. Por eso dice en Hebreos 1:13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No, nunca le dijo eso el Señor a nadie. A Jesús sí. ¿No son todos seres espirituales, ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación? A los que son herederos de la salvación, o sea, ministradores de nosotros, están a nuestro servicio, amados hermanos. Dios los envía para cuidar de ti y de mí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Qué significa acampar? Que pone su trinchera delante de ti, ahí en tu casa. Hay un ángel que está cuidando ahí. Hay un ángel que está guardando. Ellos no se cansan ni descansan, no duermen. Son seres espirituales que están cuidando de ti, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro, que así como en la rebelión luciferiana, es decir, cuando Luzbel se rebeló contra Dios, él arrastró a una tercera parte de los ángeles, ¿no? En su caída, que son, digamos, finalmente los ángeles caídos, son los demonios, espíritus malignos, los principados y las potestades, los que son parte del príncipe de la potestad del aire, que gobiernan este mundo. Ellos están ahí, pero el Señor ha enviado a sus ángeles para cuidar de ti y de mí. Sería desnivelado que seres espirituales que no vemos nos atacan y nosotros no sabemos cómo defendernos porque no los vemos. Entonces ahí viene la intervención de ángeles que te protegen y te guardan. Ok, avanzamos. Mire, fíjese, los ángeles también dijimos que son seres mensajeros, son seres espirituales que Dios los usa para enviar un mensaje. El ángel Gabriel se apareció a Zacarías y anunció que Zacarías y Elizabeth tendrían un hijo a quien deberían llamar Juan, o sea, Juan el Bautista. Elizabeth, no, Zacarías era un sacerdote, un hombre de la sinagoga, pero su esposa Elizabeth no podía tener hijos. Ya era una mujer mayor y Zacarías también ya estaba mayor, entonces como que en lo natural ya no era posible que ellos podían tener un hijo. Entonces se le aparece el ángel Gabriel, porque es lo que dice la Biblia, tal cual, literal. El ángel Gabriel se apareció a Zacarías y anunció que Zacarías y Elizabeth tendrían un hijo a quien deberían llamar, poner por nombre Juan, que vendría a ser Juan el Bautista. Días después, probablemente unas semanas después, ¿no? El mismo ángel, el ángel Gabriel, se apareció a María y le anunció que ella sería la madre del Hijo de Dios, la madre de Jesucristo, el ángel, cumpliendo una función de mensajero de Dios. ¿Ok? Dios les encomienda a los ángeles el cuidado de sus hijos. Hay un sinnúmero de ángeles asignados para nuestro cuidado. Ellos son los que ejecutan la voluntad de Dios en esta tierra. Ellos son los que cumplen, ¿no? Digamos que la función de ser nuestros custodios, ¿no? El punto es que la tercera parte de los ángeles cayeron junto con Lucifer en la rebelión luciferiana y estos se convirtieron en ángeles caídos, demonios. Sin duda, están en contra de los que heredarán la salvación. Y una de las promesas de la Biblia es que nos alienta, ¿no? Al creyente, es que los ángeles enviados por Dios para tu cuidado son los que muchas veces te han librado de peligros y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Así como hay espíritus inmundos, ángeles caídos, demonios, principados y potestades enemigas, hay también poderosos ángeles de Dios que están a nuestro cuidado. Cuando Daniel se puso a orar para que el Señor le revelara los misterios del fin, ¿no? Se puso a ayunar y 21 días él estuvo en ayuno y oración. 21 días. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que desde el primer día que Daniel dispuso su corazón para orar, un ángel fue enviado. Un ángel fue enviado por Dios para darle el mensaje a Daniel. Pero ese ángel fue detenido en la atmósfera, ¿no? Por espíritus inmundos, espíritus malignos, principados y potestades, el príncipe de Persia, dice, ¿no? Ahí, literal, o sea, se refiere a un demonio que gobernaba Persia, que no lo dejó pasar al ángel por 21 días, así que el Señor envió a
al arcángel Miguel, ¿no? Para que tomara ese mensaje y le ayudara a pasar esa parte, digamos que de la travesía. El ángel venía enviado por Dios desde el tercer cielo, pero en el segundo cielo, donde está digamos, el espacio estelar, donde está, ahí gobierna Satanás, el príncipe de la potestad del aire, así lo llama la Biblia. Entonces no le permitió al ángel que llegara con el mensaje a Daniel, sino hasta 21 días después, cuando el arcángel Miguel viene en auxilio de este ángel, derriba a todos esos espíritus malos que estaban impidiendo el paso del ángel y llegó finalmente a Daniel y le dio el mensaje. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Esto está en el libro de Daniel. Fíjese lo que dice, o sea, hay jerarquías de ángeles, así como hay principados, potestades, demonios, ¿no? Espíritus malignos, hay jerarquías también de los demonios de la oscuridad, hay jerarquías, arcángeles, serafines, ángeles, ¿no? Que son la jerarquía que Dios ha establecido. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, en el Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza. Es decir, estos ángeles, los seres espirituales, son muy poderosos, son muy poderosos. Sí, obviamente para derribar a un demonio, para echar fuera demonios, para quitar del camino a un demonio que viene en contra de usted, tiene que ser más poderoso. Esta vez ese ángel no fue tan, el que fue enviado no fue tan poderoso, por eso que los espíritus malignos lo detuvieron en el espacio y no lo dejaron que llegue hasta donde Daniel estaba orando. Pero los ángeles que nosotros tenemos, digamos, a nuestro cuidado, que acampan alrededor nuestro, son poderosos. Ahora, mis hermanos, volviendo a la guerra de los 6 días, otro soldado judío fue atropellado por las piernas por un tanque árabe. Uno de esos tanques, él estaba en su trinchera y pasa el tanque y la atropella por las piernas, ¿no? Entonces, y sin acción para defenderse, este soldado judío, ¿no? Estaba ahí tirado y vienen, se juntan los soldados enemigos para darle el tiro de gracia, ¿no? Como quien dice, ¿quién le da el tiro de gracia? Dale tú o dale tú, ¿no? Una cosa así. Inexplicablemente no pudieron hacerlo, no pudieron dispararle. Interrogado después, ¿no? Ellos dijeron, no pudimos matar al judío porque repentinamente fuimos rodeados por muchos ángeles que nos apuntaban con sus armas. Qué tremendo, ¿verdad? Es maravilloso saber eso. Ahora, 15.000 soldados egipcios murieron en esos 6 días. 15.000 egipcios. Es de allí donde Israel, o sea, los atacan a ellos, Israel va y conquista hasta el Sinaí, o sea, se mete hasta territorio egipcio, se coge el Sinaí. Y en Gaza igualito, capturan Gaza, Israel captura Gaza, los tiene ahí, ¿no? Como parte de su conquista. Ellos los atacan, finalmente salen perdiendo, ¿no? Entonces, 5.600 fueron tomados prisioneros en esa guerra. Jordania perdió 6.000 soldados, Siria perdió 1.000 soldados y 40.000 soldados de la coalición fueron hechos prisioneros. El ejército de Israel solo perdió 779 soldados, 2.593 fueron heridos y solo 15 soldados israelíes fueron tomados prisioneros. Esto de una guerra cantada de que iban a perder, que iban a ser derrotados. Pero, ahí está el poder de Dios, enviando a sus ángeles para cuidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo de pacto, no es cualquier pueblo, no es cualquier estado, no es cualquier nación, no, no lo es. Es la nación, es el estado más bendecido de la tierra. Es la nación que fue creada por designio divino. Dios creó eso. No vayan a pensar que Israel fue creado el 14 de mayo de 1948 como una justificación, como una compensación por el holocausto nazi. No, eso no sucedió ahí. El pueblo de Israel fue creado 3.500 años atrás, cuando Dios le llama a Abraham en el Génesis 12 y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar y te bendeciré, serás de bendición.
haré de ti una gran nación. Ese es Israel. A los que te bendijeren, bendeciré, a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En esta meditación hemos comenzado como que de un poco de atrás, ¿no? Pero vamos a ir llegando hacia la actualidad. Estamos viendo de la guerra de los 6 días del 67, pero ahora vamos a saltar, ¿no? A, a Segunda de Reyes 6:14. En Segunda de Reyes 6:14 encontramos una historia muy interesante. ¿Qué pasa? El rey de Siria en guerra contra Israel. Esa guerra continúa, ¿correcto? Esa guerra continúa. Estamos hablando de Segunda de Reyes, del tiempo de Eliseo, después de Elías, del profeta Elías. Entonces, dice en la Biblia, en Segunda de Reyes 6:14, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces envió el rey de Siria, enviaba a su ejército de avanzada, y le decía, vayan por aquí. Él hacía, digamos que con su cúpula mayor, en lo más secreto, proyectaba, planeaba el ataque. ¿Correcto? Pero ¿qué sucedía? En Israel estaba Eliseo, el profeta. Y el Señor le decía a Eliseo exactamente lo que los sirios iban a hacer. Entonces, Eliseo le decía al rey de Israel, no te vayas por acá porque los sirios te van a atacar por ahí. Así que ándate por este lado. Entonces, el rey de Siria se pone loco. Dice, ¿cómo es posible que los israelitas saben por dónde vamos a atacar y se escapan y huyen y no pueden con él? Entonces viene alguien y le dice, ¿sabes qué, rey? El punto es que en Israel está Eliseo. Y Eliseo es el profeta de Dios. Y todo lo que tú planeas acá en tu cámara más secreta, Eliseo lo sabe. Dios le revela a Eliseo. Por eso es que no puedes contra el pueblo de Israel. Entonces, el rey de Siria agarra, pues en toda su rebeldía, dice, entonces envió el rey de Siria, esto en el verso 14 del capítulo 6 de Reyes, de Segunda de Reyes, entonces envió el rey de Siria gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, donde estaba, averiguaron dónde está Eliseo y pum, mandaron a la gente ahí. Entonces, estaban las tropas rodeando el pequeño pueblo y la casa de Eliseo donde estaba hospedado y tal. Entonces, Eliseo tenía un criado que se llamaba Jesse. Entonces, Jesse se despierta en la mañana, sale así estirándose, ¿no? ¡Ay, no! Y se da cuenta que el ejército sirio todito los tenía cercados, con carros, con ejército, con gente de a caballo y todo. Y viene, entra de nuevo a la habitación y dice, ah, mi señor, ¿qué vamos a hacer? Los sirios nos han rodeado. Y Eliseo calmadamente le dice, no, tú tranquilo, más son los que están de nuestro lado que los que están en nuestra contra. Y dice, ¿qué? Es que tú no has visto los sirios cómo están afuera, hay tropas afuera, están esperando por ti. Entonces, Eliseo, ¿qué hace? Está escrito por si acaso todo eso, en Segunda de Reyes. Él le dice, Señor, ábrele los ojos a Jesse para que pueda ver. Entonces el Señor le abre los ojos a Jesse, al criado, y ve, y ve que el monte estaba lleno de ejércitos de ángeles en carros de fuego, ¿no? Alrededor de Eliseo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo el obrar de Dios en favor de sus hijos. Entonces, Eliseo pide más. Le dice, Señor, ya que están estos sirios aquí, todas las tropas, Señor, hiérelos con ceguera, hiérelos con una ceguera, que no vean. Y inmediatamente todo el ejército, toda la tropa, se vuelven ciegos, con caballos y todo. Entonces ahí es donde sale Eliseo y le dice, están en el lugar equivocado, ven, ven, sígame, sígame. A ver, agarró el uno con el otro, no, enganchándolos ahí, en fila india y los llevó hasta Samaria. ¿Qué tal? ¿No? A todo el ejército sirio, ¿no? Que había venido a apresarlos, los lleva ahí. Y una vez que están en Samaria, estaba el rey de Israel ahí. Entonces el rey dijo, hay que matarlos a todos, están ciegos, aprovechemos. Y ahí Eliseo le dice, no, rey, no los mates. ¿Matarías tú a tus prisioneros de guerra? No, no hay derecho. Más bien vamos a hacer una cosa, prepárale harta comida, dale agua, tan con sed, con hambre esta tropa,
y, y mándalos de vuelta para que sepan quién es nuestro Dios. Aleluya. El ángel de Jehová acampando alrededor de los que le temen. Ahora, en el tiempo de Eliseo, el ángel de Jehová. En el tiempo de junio de 1967, en la Guerra de los 6 días, el ángel de Jehová. En este tiempo, Dios es el mismo, nunca cambia, Él permanece para siempre. Dios cumple su pacto de proteger y cuidar y bendecir a su pueblo. Por tanto, los terroristas de Hamas y de Hezbollah, que ahora mismo, en este instante, en esta fecha, aquí, mientras estamos compartiendo la palabra de Dios, ellos están atacando a Israel. Hace unas horas enviaron un dron suicida para atacar, ¿no?, la embajada de Estados Unidos que está en Tel Aviv, o la residencia diplomática, porque la embajada ya está en Jerusalén, la embajada de Estados Unidos, pero hay una sede diplomática en Tel Aviv. Entonces, ese dron fue dirigido ahí, pero estalló 90 metros más, hace unas horas nada más de este acontecimiento. Entonces, la guerra se va complicando y ya están enfocando a objetivos más destructivos, donde pueden hacer más daño a Israel. La cosa se pone difícil, pero una cosa sé, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege, los defiende. Israel es un pueblo de pacto. Israel es un estado de pacto. Dios ha hecho su pacto con Israel y Él los va a cuidar. No importa quién se levante contra Él, caerán delante de Él. ¿Ven? Seguimos. En el libro de Daniel 6:16, Darío, rey de Babilonia, él era persa que conquistó Babilonia. Ustedes saben, porque lo hemos visto muchas veces aquí, que Babilonia estaba gobernado por un rey tremendo llamado Nabucodonosor, pero se ensoberbeció. Finalmente, un rey de Persia llamado Darío, persa, viene, lo invade a Babilonia y lo conquista. Punto. Desaparece el reino babilónico, ahora está en manos del Darío el persa. Entonces, el rey mandó y trajeron este, a Daniel. Obviamente le encuentra a Daniel allí porque Nabucodonosor se lo había llevado cautivo y era uno de sus intelectuales, porque el Espíritu de Dios estaba con Daniel. Entonces, sus enemigos, siempre va a haber enemigos. Cuando usted confía en Dios, cuando usted predica, cuando usted testimonia, cuando usted vive una vida cristiana que honra a Dios, va a haber enemigos. Los va a tener. No es una amenaza. Les comunico, muchas veces de nuestra propia familia se van a levantar contra ustedes porque aceptaron a Jesucristo. Cuando me iba a casar con Madeleine, mi esposa, mi bella esposa, y vine a presentarme ante su padre, vine solo y, y me dijo, ¿sabe qué? Nosotros somos católicos, vaya usted, búsquese a alguien de su nivel, me dijo el viejo. Sí, literal, ¿no? Y a ella le dijo, si tú te casas con este tipo, te voy a desheredar, no te voy a dejar nada, dijo, así, ¿no? Y sí que cumplió su palabra el viejo, pero Dios es fiel, Dios es bueno, ella igual persistió, nos casamos, fuimos felices por 33 años, un matrimonio de bendición, y siempre el ángel de Jehová estuvo cuidando de nosotros y de mi hijo, siempre, muchas veces. Podría pasarme horas contando las veces que el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, hasta que un buen día ella tuvo que partir a la presencia de Dios, y estoy seguro que ángeles vinieron a llevársela también a la mismísima presencia de nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa? Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche con dirección a Jerusalén, porque lo habían traído cautivo él de muy joven y añoraba volver un día a Israel, a Jerusalén. Entonces él oraba, era un hombre fiel, era un hombre honesto, pero además era un hombre íntegro, porque hay gente que es honesta pero que no son íntegros. Hay una diferencia, algún momento hablaremos de eso. Entonces, sus enemigos, ¿no?, los caldeos, toda esa gente perversa de Babilonia y los persas que habían venido ahí, que eran los ayayeros del rey, querían destruir a Daniel, pero no hallaban cómo. Querían buscar algo de dónde acusarle de algo para matarlo. Entonces dijeron, mira, él ora todos los días, se pone a adorar a Dios 3 veces al día.
Y vamos a decirle al rey que saque un edicto que cualquier persona que en el lapso de 30 días adore a otro Dios que no sea él, que no sea Darío, sea echado al foso de los leones. Ellos consiguen que el edicto se firme, se selle, ¿no? Que cualquier persona en esos 30 días que, ok, y cuando al siguiente día nomás vinieron, ¿sabes qué? Hemos encontrado a un hebreo que no te hace caso, no te sirve a ti, oh rey, ¿no? Así que tú has firmado un edicto que cualquiera que no te adore a ti sea echado al foso de los leones. Sí, es verdad. Y lo traen a Daniel. ¿A quién le hemos encontrado a Daniel? Entonces el rey Darío se pone triste, dice, no puede ser, Daniel. Y el rey trata de defenderlo, pero todos sus ayayeros aquí, un momentito, rey, perdóneme usted, pero un edicto es un edicto, es irrevocable. Así que tú has dicho que aquel que, y este ha cometido la infracción, el error, así que tiene que ser echado al foso de los leones. El rey Darío ya no pudo hacer nada para interceder por Daniel. Finalmente, lo agarran a Daniel, lo apresan y lo llevan y para tirarlo al foso de los leones. Entonces el rey le dijo a Daniel, ahí en la entrada del pozo, ¿no? El rey Darío le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces lo tiraron ahí y todos se fueron. El rey no pudo dormir esa noche, tuvo pesadillas, tuvo insomnio, no permitió que le traigan música, que no le trajeran comida, él estaba triste en su corazón. En el verso 20 de, de Daniel 6, en el verso 20, dice, al siguiente día se levantó muy de mañana el rey y vino corriendo, apresurado, dice, viene ahí a la puerta del foso de los leones, a la entrada, al hueco, ¿no? Y acercándose al foso, dice el verso 20, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El verso 21 dice, entonces Daniel respondiendo al rey, dijo, oh rey, vive para siempre. En el verso 22 dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Los ángeles protegieron a Daniel porque había confiado en su Dios. ¿Cuántos de ustedes confían en Dios? ¿Cuántos de ustedes entregan su vida, sus proyectos, sus sueños ante Dios? La palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomiéndate al Señor todos tus sueños, todos tus proyectos, todos tus anhelos, toda tu agenda, ponlo a los pies de nuestro Señor y Él hará. Entonces, mis hermanos, otra historia, quiero correr con esto porque el tema es muy amplio y me agradaría pues terminarlo en esta oportunidad, al menos esta parte que hemos preparado, ¿no? En Hechos 5:18 nos cuenta un relato que Herodes mandó a apresar a todos los profetas, mejor dicho, a los discípulos de Jesucristo, los que estaban con Jesucristo, ¿no? Y echaron mano a los apóstolos y los echaron en la cárcel, ¿no? El verso 19 de Hechos 5 dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole le dijo, id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué tremendo, ¿no? Los apresan, los meten presos, los ponen custodios ahí, están encarcelados con grilletes ahí, pero viene un ángel en la noche y los despierta y los saca de ahí y pues puestos de pie anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, Dios dio una orden a un ángel para que los liberara, para que sigan predicando la palabra del Señor. Pablo fue apresado y fue llevado a Roma, ¿no? Entonces el Señor le aparece y le dice, oye, va a haber una, un temporal en el mar y se va a hundir el barco, pero la gente se va a salvar. Pero es necesario que tú vayas y comparezcas ante el César. Lo estaban llevando, ¿no? De Jerusalén a Roma, ¿no? Para que
para que el César en Roma lo juzgue, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿No? Dice en Hechos, en el verso 27, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. He aquí, yo te he concedido todos los que navegan contigo. Es decir, se perdió la nave, el barco se hundió, se destrozó, se perdió la carga, pero las personas que estaban con él, todos fueron salvos. Interesante, ¿verdad? Cómo el Señor permitió todo eso. Y Pablo reconoce, ¿no? Dice, porque esta noche, ¿no? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. He aquí que te he concedido a todos los que navegan contigo. Nadie iba a morir. Vamos a pasar rápidamente al Salmo 91:1. El Salmo 91, un salmo precioso, un salmo que todos deberíamos tenerlo de memoria y repetirlo, recitarlo todos los días. Sería maravilloso que a la mañana al despertar usted pueda decir, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aleluya. Ese salmo es precioso, se lo recomiendo. Es realmente una palabra que te ayuda, que te impulsa, que te energiza, que te llena de poder. Fíjese que en el verso 11 del Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En Hechos 12, del 5 al 17, hay una historia interesante también. Hechos 12, del 5 al 17, está aquí Pedro por predicar la palabra de Dios, lo mandan a apresar, lo mandan a la cárcel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. En el verso 4, desde ahí me interesa esto. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, lo apresan a Pedro y le ponen 4 grupos de 4, o sea, 16 soldados para cuidarlo a Pedro. ¿Qué les parece? Interesante. Es lo que está escrito acá, en Hechos 12, desde el 4 en adelante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. El verso 6 dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El verso 7 dice, he aquí que se le presentó un ángel del Señor. Otra vez un ángel. He aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo visiones. O sea, Pedro, que está encarcelado, ¿no? Le pasa esta experiencia y él dice, ¿qué está pasando aquí? Porque él no sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, que estaba viendo una visión. El verso 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, desapareció, como siempre lo hacen. El verso 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado
de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En el verso 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, es decir, en la casa de María, ¿no? Estaban reunidos todos los hermanos orando por Pedro. Entonces aquí dice, en el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo entró y dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí, que era Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel será, pero Pedro está caneado, ya sabes, está preso. Mas Pedro persistía en llamar y cuando le abrieron, ¿no? Él, todos se quedaron atónitos, pero él haciendo con la mano una señal que se callasen, ¿no? Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a todos, ¿no? Cómo el Señor lo liberó a Pedro de 16 soldados, de puertas y puertas de hierro y tal, las puertas se abran, porque los ángeles del Señor son poderosos. Dios criado, los ha creado poderosos. Interesante, ¿verdad? Entonces, el pastor, yo me acuerdo hace un tiempo, estuve en una prédica, pastor Juan Aleman, que estuvo con nosotros compartiendo anoche. Él estaba ministrando en la iglesia de San Isidro, de la iglesia Emanuel, una iglesia grande en Javier Prado, y había un hermano que vivía por Cerro El Pino, un cerro difícil acá en la ciudad de Lima, peligroso. Entonces estaba enfermo y el pastor dijo, yo voy a ir a orar por ti. Sí, finalmente se fue una tarde, oró por ellos, ya, y después al regresar, ellos le dijeron, te acompañamos, pastor. Le dijo, no, no se preocupen porque eran dos ancianos. Entonces, le dijo, no, no, no hay problema. Tomó un mototaxi hasta Yerbateros, que es la parte, digamos, ya de la superficie, ¿no? Entonces, estaba ahí en el paradero, eran como las 10 de la noche, será, y estaba solitario el lugar, y él estaba solo, esperaba un taxi ahí en una esquina. Entonces, viene un taxi, y él levanta la mano, pastor Juan Alemán, y le dice, por favor, a Javier Prado, a la iglesia de Manuel. Entonces el taxista le dice, no sé, le da el precio, 10 soles, ¿no? Dice el pastor eso. Entonces el taxista le dice, ¿pero usted va solo, señor? Y Juan Alemán le dice, sí, yo estoy solo. No, señor, con usted había 4 hombres fuertes, grandes ahí. Interesante, ¿verdad? ¿Qué podría ser? Juan Alemán volteó ahí, no, no había nadie, él estaba solo. Interesante, ¿verdad? Cómo el Señor cuida de sus hijos. Ahora, estuve yo con unos amigos en un sepelio, la semana pasada, miércoles o jueves creo, y una de las que habían venido a acompañar a los del duelo, a los dolientes, le decía a la hija de la difunta, le decía, le decía Vita, pero ahora lo bueno que tú ya tienes un angelito en el cielo que te va a cuidar a ti y a tu familia. Eso es una gran mentira. Eso no está en la Biblia. Es decir, sus difuntos, amados hermanos, no se van a convertir en ángeles jamás. Nosotros no vamos a ser ángeles y los ángeles no van a ser seres humanos. ¿Me entiende, no? No. Nosotros somos los que heredamos la salvación. Nosotros somos hijos de Dios. No solo somos creación de Dios, sino que al aceptar a Jesucristo somos hijos de Dios. Juan 10:10 dice, a los suyos vino y a los suyos no le conocieron, mas a los que le recibieron, a los que le aceptaron, les dio poder, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. No toda la humanidad son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero solo los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador somos hijos de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando le digan a usted que uno de sus difuntos, su papá, su mamá o quien, un ser querido que haya fallecido, él ya tienes un angelito en el cielo que te va a cuidar. No, eso es mentira, no le crea. Eso no es verdad, eso no es bíblico. No lo acepte ni por un instante. Olvídelo.
Tus difuntos no van a ser tus ángeles que te van a cuidar. Señor ha creado ángeles, seres espirituales, poderosos para cuidarlos a usted. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahora, los ángeles, también tengo que aclarar esto, los ángeles no son adorables. Nunca. Usted no puede adorar a un ángel. Nunca. No puede alabar ni adorar a un ángel. ¿Estamos hasta ahí? Fíjese, en Apocalipsis 19:10, Juan, el discípulo amado, fue echado en una olla enorme de aceite hirviendo para matarlo. Milagrosamente no murió, pese a que lo hirvieron ahí un rato, ¿no? Pero no murió. Así que el rey mandó que lo desterrara. Entonces lo enviaron a la isla de Patmos y él estuvo allí. Y ahí es donde recibe la revelación de Dios y ahí es donde Juan escribe el Apocalipsis. Ahora, fíjese lo que dice Apocalipsis 19:10. Juan en la isla de Patmos. Y el ángel me dijo, escribe. Viene el ángel, ¿no? Y me dijo, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En el verso 10 dice, yo me postré, habla Juan aquí, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo voy a repetir, lo voy a repetir porque parece que lo leí muy rápido y la idea es que pueda quedar sembrada en su corazón. Guarde esta palabra en su corazón. Está Juan en la isla de Patmos, ¿no? Y dice, y el ángel me dijo, escribe, porque obviamente Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. ¿Vamos hasta ahí? Ok. Entonces, el ángel viene y le dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En el verso 10, Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amados hermanos, para cerrar, los ángeles son seres espirituales creados por Dios para ministrar a los hijos de Dios, o sea, a nosotros. Están a nuestro servicio, pero es Dios el que los envía para cuidar de nosotros. Ellos cumplen un propósito, ellos cumplen un propósito de cuidar de los hijos de Dios. Amados hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Ningún familiar muerto de nosotros se convierte en ángel. No, eso no es bíblico. No lo reciba, no lo acepte. No, los ángeles ya fueron creados y están a su servicio. Son seres espirituales poderosos que Dios envía para cuidar a usted y a su familia. No, ellos no son adorables. No puede usted adorar a un ángel. No. Y ellos tampoco lo van a permitir. Ellos tampoco. Igual que a Juan. Le dijo, no, no, no. Le dijo, mira, no, mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Así que la enseñanza podemos resumirla en que tenemos que alabar, adorar a Dios. Él es todopoderoso. A Él le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es lo que le dijo Dios a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Amados, que tengan un fin de semana súper, hiper, archi, mega bendecido. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios esté siempre con ustedes. Que Dios les dé más alegrías, que Dios les dé más bendiciones, que Dios haga resplandecer su gloriosa presencia en usted y en toda su familia. Si están delicados de salud, que Dios les dé sanidad. Si están tristes, que Él sea su alegría. Si están quebrantados, que sea Él ser fortaleciéndolos y levantándolos de ese quebranto. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios esté siempre con ustedes. Bendiciones.